La postura anatómica, el tubérculo de Chassaignac. Ese tubérculo vamos a encontrar, es una protuberancia de la vértebra cervical C6, en la cual vamos a ver que a ese nivel va a empezar, digamos, el esófago. También debemos tener otra que es el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Sabemos que el esófago lo vamos a ubicar desde C6 hasta D11, desde la columna cervical a nivel de C6 hasta la dorsal 11. Tenemos al esfínter esofágico, que va a ser, digamos, una de nuestras primeras puertas cuando pasa el alimento, el bolo alimenticio hacia el tracto digestivo. Tenemos el esfínter esofágico superior y cuando ya va a ingresar, digamos, al estómago, el esfínter esofágico inferior. Vamos a dividirlo al esófago en tres porciones. De esas tres porciones tenemos la cervical, la torácica, que es la más larga, digamos, y la porción abdominal, que es la más corta, ¿no? La porción cervical, que se extiende desde el cartílago cricoides hasta la horquilla esternal, más o menos va a medir entre un 5 a 6 centímetros esta porción. La porción torácica, que es la más larga, que es de 16 a 18 centímetros, se va a estar desde la horquilla esternal hasta el diafragma, ¿no? Como se ve en el gráfico, ¿no? Hasta el diafragma. Y la porción abdominal, que es, digamos, que mide de 3 a 4 centímetros, que va a estar desde el diafragma hasta el estómago. También debemos tener en cuenta que si lo vemos digamos, a nivel frontal, el esófago, vamos a ver que el esófago recorre toda es la línea media, ¿no? Pero cuando llega al nivel de la aorta, como que se desvía al lado izquierdo, para luego, al pasar la aorta, retorna, digamos, del lado derecho que se desvió, mejor dicho, retorna al lado izquierdo. Y sigue bajando hasta que llega al estómago. Y en un corte sagital va a seguir toda la forma que tiene la columna, digamos, cervical, y igual también va a atravesar el diafragma y va a llegar hacia la curvatura menor del estómago. La porción torácica del esófago está situada detrás de la tráquea, ¿no? Y acá tenemos que está en el seno posterior y va a pasar por tres, si apuntamos hacia arriba abajo, por la aorta, donde también va a pasar hacia el nivel del bronquio izquierdo. Sobre todo en la aorta y el bronquio izquierdo se van a producir estrechamientos a ese nivel, ¿ya? Y también vamos a ver qué es la aurícula izquierda. La siguiente porción. Los estrechamientos que va a tener el esófago son, algunas literaturas se hablan de 3 y en otras de 4. Aquí vamos a hablar de los 4 estrechamientos. Uno es la unión faringo-esofágica, cricofaringia, que esto va a estar a nivel de la C6, más o menos en el esfínter esofágico superior, ¿no? La primera estrechez que vamos a tener, ¿no? Como se ve en el gráfico, el esfínter esofágico superior se estrecha el esófago. Ahí habla de 15 centímetros. Vamos a tener esos 15 centímetros si tomamos como referencia desde la boca, ¿no? 15 centímetros. Después vamos a tener el siguiente, que es el estrechamiento a nivel aórtico, que más o menos se encuentra a unos 25 centímetros a nivel de D4. Y el estrechamiento bronquial a nivel de D6. Es el estrechamiento que les dijimos que es en el bronquio izquierdo, ¿no? A nivel de D6. Y el estrechamiento diafragmático, cuando ya va a estar a este nivel, ¿no? Más o menos a 35 centímetros, vamos a encontrar, si vamos hacemos una endoscopía, eso nos va a servir de reparos para ir midiendo a qué nivel estamos, ¿no? En una endoscopía cuando regresemos. La estructura de la pared del esófago, tenemos la mucosa, la submucosa, la nuclear y la adventicia, ¿no? Como se ve en el gráfico. En la siguiente. Entonces, la mucosa está constituida por epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. Debemos tener muy importante aquí en el epitelio, que el epitelio es
escamoso, estratificado, no queratinizado, que descansa sobre una membrana basal, ¿no? Que se separa de la lámina propia y de la conectiva, que se ubica en células linfáticas. Debemos tener en cuenta que digamos, este epitelio va a cambiar cuando se encuentra cuando se comunica el esófago con el estómago, ¿no? Ahí vamos a ubicar la línea Z, ¿no? Característico cuando ustedes ven una foto del estómago en la unión con el esófago, se ve como si fuera una línea zigzagueante, ¿no? Ahí van a producir, también a ese nivel se van a producir varios problemas a nivel del esófago, que se encuentra, digamos, un poco más abajo del esfínter esofágico inferior. La siguiente, ¿no? En la submucosa vamos a ver que sobre todo es el tejido conectivo laxo, ¿no? Y vamos a ver que por la submucosa atraviesan tanto los vasos sanguíneos como los nervios. Son ricas en digamos, que ayudan al esófago. Sobre todo estos vasos y nervios vamos a encontrar a nivel del esófago inferior, ¿no? La siguiente, por favor. Y la muscular, que tenemos dos capas, ¿no? Una circular interna y una longitudinal externa, tanto por músculo estriado como músculo liso. Esto va a hacer que cuando nosotros consumamos algún tipo de alimento, va a producir las contracciones y las relajaciones digamos, de estos músculos para que puedan hacer que el bolo alimenticio siga su curso, ¿no? Entre ambas capas, tanto externa como externa, está el plexo mientérico de Habermas. Este plexo mientérico va a haber esto sobre todo se encuentra en el tracto, digamos, digestivo, donde va a haber las terminaciones nerviosas. Son, digamos, todas las terminaciones nerviosas que vamos a encontrar a nivel de ese plexo y van a ayudar a producir digamos, las contracciones y las relajaciones del esófago. La siguiente, por favor. Aquí, como podemos ver en un corte histológico, la mucosa, ¿sí? La submucosa y el músculo. En este caso está enfocando el músculo estriado. Y la que va a rodear, digamos, a todo que no está en este corte, a todo el esófago, va a ser la denticia, ¿no? Que es un tejido laxo. La siguiente, por favor. La denticia es una capa fibrosa delgada que va a envolver a todo el esófago. Esta capa va a hacer que por ella van a tener nervios y también los vasos, va a hacer que, digamos, produzca como una capa elástica que va a favorecer en la deglución, ¿no? Junto con los músculos van a permitir que se produzca esa contracción, esa distensión y contracción para que puedan pasar los alimentos. La vascularización del esófago, hablamos de las arterias. Tenemos en el esófago cervical, recibe sangre de la arteria tiroidea superior y en menor medida de las arterias tiroideas inferiores. O sea, la mayor va a ser sobre las arterias tiroideas superiores, ¿no? En el esófago, si estamos a nivel torácico, depende sobre todo de las ramas de la arteria tráqueo-bronquial y las ramas directas de la aorta, que en estas van a penetrar vasos pequeños a nivel de la muscular y de la submucosa. En la unión gastroesofágica están nutridas sobre todo por la arteria gástrica izquierda y las caras anteriores y laterales también por estas, sobre todo en la lateral derecha, mientras que en la cara posterior está irrigada solo por la arteria esplénica, ¿no? Ahí podemos ver las arterias, cómo van a ser las arterias tiroideas y las arterias bronquiales, que va a ser sobre todo a nivel del tramo que es torácico, y las ramas aórticas, como ven ahí está la aorta y está a nivel torácico también, y la diafragmática superior e inferior, ¿no? Y la arteria gástrica izquierda sobre todo, ¿no? Digamos en el espacio a nivel abdominal. La siguiente, por favor. En el drenaje venoso tenemos que tener en cuenta la circulación, sobre todo sistémica.
Esta circulación sistémica y sobre todo digamos, la portal va a hacer que, como tenemos las varices esofágicas, ¿no?, que se van a formar por una alteración en la circulación, en la hipertensión portal, en los pacientes sobre todo cirróticos, van a hacer que estas venas se dilaten y vayan a producir una ruptura cuando pasan los alimentos y unas hemorragias, ¿no? Sobre todo eso se va a ver en pacientes cirróticos. Ahí tenemos también a la vena tiroidea inferior, a las intercostales superiores, a las miácigos accesorios, a los ácidos y miácigos, y como les decía, sobre todo es importante la circulación portal. La siguiente, por favor. El drenaje linfático, tenemos el cervicales profundos, mediastines profundos. Sobre todo esto nos va a servir cuando tengamos un paciente con cáncer, ¿no? Vamos a ver que los pacientes van a tener aumentado de tamaño, ¿no? Y a nivel de donde, digamos, encontremos esos nódulos aumentados de tamaño, vamos a ver la gravedad o el estado de que el cáncer se encuentra en nuestro paciente. Si el cáncer puede llegar a perforar, ¿no?, del esófago, puede llegar a comunicar con la tráquea, ¿no? O también si también altera con la aorta, ya esos pacientes ya no hay mucho que hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Las inervaciones sobre todo son simpáticas y parasimpáticas. Tenemos los troncos vagales, que es en la parasimpática, y el simpático de los cursos. Aquí debemos tener en cuenta que unos van a hacer que, digamos, que relajen, y los otros que contraigan al esófago. Podemos también tener alteraciones a nivel de estos nervios, sobre todo en pacientes que sufran ACVs o trastornos a nivel cerebral. Esas inervaciones se van a alterar y por lo tanto no va a haber una buena dilución o paso de los alimentos, ¿no? En la motilidad del esófago tenemos sobre todo el esfínter esofágico y el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Cuando va a haber una contracción o una presión al paso de los alimentos, cuando pasa por el esfínter esofágico superior, esto va a hacer que no retorne, ¿no?, que no produzca, digamos, acá un vómito. Se cierra el esfínter esofágico superior y el alimento sigue bajando por las contracciones que tiene el propio del esófago y para que llegue al esfínter esofágico inferior. Cuando ya se encuentra ya en el esfínter esofágico inferior, va a ser la abertura del esfínter esofágico inferior para que pase el contenido del alimento. Y una vez que pasa el contenido, el esfínter esofágico inferior se va a cerrar. Eso hace que no se produzca las regurgitaciones o todo el proceso de la digestión que se produce a nivel del estómago, ¿no? En la siguiente. El esfínter esofágico superior, ¿no?, se ubica después de los senos piriformes. Es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago. Entonces, ante una alta presión pasan los alimentos, se cierra el esfínter y se caracteriza por tener una longitud entre 2 a 4 centímetros. Y está constituido sobre todo por músculo estriado, formado por el constrictor inferior de la faringe. ¿Y la siguiente? Entonces ahí vemos al esfínter esofágico inferior, ¿no? Ese es el inferior, ahí se me equivocó. Ya, ese es el esfínter esofágico inferior, donde al cerrarse el esfínter esofágico inferior va a pasar el contenido hacia el estómago, ¿no? Esto dice que tiene dos funciones: una de relajarse durante la dilución e impedir el reflujo del contenido gástrico. Entonces, cuando deglutimos, se relaja, pasa el alimento, una vez que pasó se cierra y no permite el reflujo, ¿no? Porque si pasa este reflujo, es como es contenido realmente ácido, va a dañar el esófago. Al dañar el esófago, el paciente va a sentir que le arde, le quema, ¿no? Toda esa zona que está pasando el contenido gástrico. El siguiente. Vamos a tener enfermedades o alteraciones como la disfagia. Si hay dificultad para integrar de los alimentos, los sólidos a líquidos,
A veces los pacientes tienen una dificultad de pasar los alimentos sólidos, ¿no? Pero sí pasan los líquidos. Entonces ahí puede ser que hay un estrechamiento a nivel del esófago o otro tipo de alteración, digamos, a nivel muscular del esófago, que solamente pasan los líquidos, porque digamos que la luz del esófago normalmente es de 20 milímetros, ¿no? Digamos, si es de 15, está cerrada la luz del esófago, entonces no van a pasar los alimentos sólidos, pasan los líquidos. Y también puede ser que haya una alteración, que si es que no pasan líquidos ni sólidos, sobre todo ahí va a haber una alteración de la motilidad del esófago. El esófago no se moviliza adecuadamente, entonces no pasa ni líquido ni sólido. Pero si hay una alteración de los sólidos y gradualmente se va, digamos, haciendo que no pasen los líquidos, esto mayormente hablamos de células neoplásicas que se están formando en ese nivel. Entonces posiblemente sea que el paciente tenga cáncer, ¿no? En el siguiente. Entonces la disfagia, entonces la dificultad de paso de los alimentos, como ya dijimos, entonces si es que el paciente no pasa los alimentos, puede haber alteraciones tanto en la estrechez, tanto en la motilidad o por otra tumoración que se esté formando, que en el esófago o fuera de él. La siguiente. La odinofagia va a ser el dolor a la deglución, ¿no? El paciente va a tener mucho dolor cuando pasan los alimentos. Podemos ver la esfagitis péptica muy acentuada por úlceras a menudo. Si a los pacientes nos recetamos nosotros medicamentos, ¿no?, para que tomen, y sabemos ya que el esófago tiene, hay estrechez del esófago, ¿no?, naturales, y si dice que, por ejemplo, le recetamos aspirina, le recetamos un AINE, y el paciente, bueno, le decimos normalmente que toma con bastante agua, ¿no? Si toma con poco agua, puede ser que en el transcurso de esas estrechez que tenemos en el esófago se comience a descomponer el medicamento y va a producir alteraciones, ¿no? Pueden producir, si es frecuente tomar AINES, sus úlceras, ¿no?, puede tener el paciente. Entonces se recomienda tomar los medicamentos con bastante líquido, ¿ya? Y tampoco que el paciente tome un medicamento, sobre todo el AINE, no va a ir después a dormirse, ¿no? Porque al dormirse se disminuye, digamos, todas las contracciones que tiene el esófago y el medicamento se puede descomponer antes de llegar al estómago. Las regurgitaciones, como ya dijimos, es una alteración del nivel del esfínter esofágico inferior. Cuando hay una alteración del esfínter esofágico inferior y otra alteración que no hace que se cierre adecuadamente, va a haber reflujo. Si a nivel de los músculos o una hernia hiatal, por ejemplo, que tenga el paciente, no va a haber, digamos, como que el estómago está más hacia arriba por producto de la hernia, que los músculos que están ahí no fijan bien, va a haber un reflujo gastroesofágico. Al tener el reflujo gastroesofágico y el paciente no se controla, ¿no?, van a producirse las úlceras, o se va a las paredes del esófago van a comenzar a engrosarse. Podemos tener en los pacientes, si vemos con endoscopía, algunas alteraciones en las paredes del esófago, como pequeños sangrados, ¿no? Esos sangrados pueden ser por úlceras, pueden ser lesiones que proceden por medicamentos o lesiones producidas por algún cáustico que ya no al paciente. También los reflujos son las varices esofágicas, que van a hacer digamos, sangrar a ese nivel, y estas pueden producir al paciente, si es que son sangrados profusos, pueden llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces tenemos también la calasia, las causas esofágicas primarias, tenemos la calasia, los espasmos esofágicos distales, la esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica va a ser producto en el cual los eosinófilos van a estar normalmente, digamos, en las paredes del esófago, formando
como unos anillos. Estos anillos van a hacer que no se contraiga adecuadamente el esófago. Y entonces esto va a hacer que produzca alteraciones en el paso de los alimentos. En el trastorno sistémico también tenemos la enfermedad de Chagas, la esclerosis sistémica. La galaxia sobre todo es un trastorno del esófago de tipo neurogénico, ¿no? Que se caracteriza por una alteración en los movimientos del esófago y no se va a relajar el esfínter esofágico inferior. Los pacientes van a producir disfagia, y esta disfagia va a ser de progresión lenta y generalmente son tanto como para líquidos y sólidos. Y van a haber alimentos que se van a regurgitar y esos alimentos no van a ser digeridos, ¿no? Alimentos, digamos, que casi como que estuvieran masticados y comienzan a regurgitar. Los pacientes con ocalacia, alrededor de un 33%, presentan este tipo de regurgitación nocturna de los alimentos. Esa regurgitación, como es una regurgitación y el paciente nocturno está dormido, esto lo pueden producir todos, ¿no? Le pueden hacer levantar al paciente a todos, o algunos se pueden aspirar incluso, ¿no? Y un dolor torácico, el dolor torácico es muy frecuente. Para esta tenemos para hablar de la ocalacia, tenemos la manometría. También tenemos la dilución de Barry. Entonces, en la manometría vamos a ver posteriormente, digamos, una prueba que se hace al paciente que se pone una sonda a nivel nasogástrico y va a hacer que el paciente, por medio de, en la computadora se ven los gráficos, en el cual van a ver las alteraciones de los músculos. Por vario, por si damos vario al paciente para que dilute el vario, se va a ver como esa imagen, ¿no? Una imagen radiopaca, en el cual en el extremo se ve como si fuera un pico, ¿no? Y comienza a disminuir la luz. ¿No? Eso van a ver en la galaxia de los pacientes que van a tomar vario para una radiografía con vario. ¿En el siguiente? Si hablamos de espasmos esofágicos, van a producirse, digamos, son como contracciones que se van a producir en diferentes partes del trayecto del esófago. Esas contracciones van a dar esas imágenes, ¿no? Que parecen como serpentinas, ¿no? Que si estuvieran en el esófago. Cada una de esas son las contracciones que se producen. Esas contracciones entonces van a producir alteraciones, porque el esófago, para que pase el alimento, como se ve en la figura, es como que tiene varias estrecheces, ¿no? Dificultad para el pase de los alimentos. ¿En la siguiente? Los síntomas varían, ¿no? Con dolor torácico, a ver, retroesternal. Vemos esos dolores torácicos retroesternales, sobre todo se dan como sabemos que el esófago tiene una porción torácica. Las inervaciones torácicas a ese nivel mandan información al cerebro, ¿no? Y tú te confundes como si fuera un problema cardíaco. ¿No? Entonces, para descartar eso, se realizan las pruebas como la manometría, la endoscopía o las pruebas de Gary, y también con el cardiólogo, ¿no? Para descartar que no sea un problema cardiológico, sino un problema de trastornos en la motilidad del esófago. Esa es la imagen del trastorno de la motilidad del esófago, donde se va a ver igual con vario, una imagen radiopaca, donde se ven ahí como, ¿no? Como serpentinas o zigzagueante la imagen. La siguiente. En la imagen anterior podemos usar la toxina botulínica. La toxina botulínica, ¿qué va a hacer? Que va a hacer que se relaje el músculo. Entonces, si ese músculo está en contracción, se va a relajar y va a hacer que, digamos, no se forme tanto esa imagen zigzagueante. Aquí podemos ver la imagen de un paciente que tiene eosinofilia, donde vamos a ver cómo se ven como anillos, ¿no? Se hizo la endoscopía de este paciente y se ve en imagen como anillos. Esos anillos
son fibróticos y van a hacer que no se distienda y no se contraiga como debería ser el esófago. Mira, sobre todo eso es frecuente en varones más que en mujeres. Entonces, si es un trastorno por eosinofilia, esofilitis eosinofílica, sobre todo va a haber estrechamiento y estenosis cuando estos pacientes no son tratados, ¿no? Vemos casi, como se ve en la imagen, casi todo el tracto del esófago tiene anillos. La siguiente, por favor. Entonces, para eso usamos una endoscopía. Con la endoscopía podemos ver los anillos, también algunos estudios con dilución de bario y la biopsia. Sobre todo la biopsia nos va a dar aquí el diagnóstico, digamos, de lo que está apareciendo en este caso reciente. La siguiente, ¿no? Los trastornos pues, sistémicos, tenemos la esclerosis sistémica y la enfermedad de Chagas. La siguiente. En la enfermedad de Chagas es una enfermedad gastrointestinal. Los síntomas son semejantes a la calasia, ¿no? O a la enfermedad de Hirschsprung. También tenemos a estos pacientes que van a tener un esófago grande, ¿no? Un esófago gástricos que se manifiesta con una disfagia que puede producir infecciones pulmonares. Entonces, si este paciente, como dijimos, que tiene no va a pasar un movimiento, puede producir resucitación y por ende va a producir, podría producir, ¿no? Alteraciones a nivel de las vías respiratorias. Tenemos también pacientes con un megacolon, ¿no? Que tienen esos pacientes periodos de estreñimiento. Para valorar la función del esófago tenemos la manometría esofágica de alta resolución. No, para esta, cada cierto tiempo se hace en las escuelas de Chicago, ¿no? Un consenso, ¿no? Para llegar a ver los trastornos esofágicos. La última es el consenso 4. Entonces, esta manometría, como dijimos, se introduce una sonda, ¿no? A nivel nasogástrico, en la cual el paciente se le va después posteriormente a dar alimentos y se va a ver cómo se van a producir las contracciones del esófago. Estas van a ser leídas por una computadora y le va a dar digamos, el diagnóstico para qué alteraciones tiene a nivel del esófago y los músculos afectados. La siguiente. Esa es la imagen que se va a ver cuando se pone la zona nasogástrica que va hacia el estómago. La siguiente. Sobre todo cuando se hace esta prueba de la manometría esofágica, van a ver, antes de la prueba se dice que el paciente pase, o sea, lo que se va a hacer el procedimiento, ¿no? Que se va a poner una sonda a nivel de nasogástrica, el paciente puede presentar, ¿no? Que molestia al pase de la sonda, tiene los ojos llorosos, no sé si alguna vez han puesto sonda nasogástrica, pero tienen incomodidades de la nariz y la garganta, algunos sienten arcadas, vómitos, ¿no? Y después de que se han realizado pueden tener, ¿no? Un dolor, como es un cuerpo extraño el que está ingresando, ¿no? Dolor a nivel de la garganta, puede tener congestión nasal y a veces un sangrado leve nasal por el pase de la cámara. La siguiente. La técnica de pase de rayos X, ¿no? Cuando se hace un rayos X con contraste, donde se ve todo el pase del contraste y se va tomando placas radiográficas, ¿no? Y se ve cómo está el trayecto del esófago. Ahora también se puede usar el arco en C, ¿no?
las placas radiográficas en el hospital no tenemos alcance remoto que se va tomando el líquido y va aplicando. En el arco en C, igual, puedes hacer, pero el arco en C te da la diferencia en que mientras tú estás tomando la base del tracto, puedes ver como si fuera un pequeño video, ¿no? Porque tú lo pones y se va viendo cómo va pasando, claro, por un corto tiempo. Y de acuerdo a eso va tomando también las imágenes. En el siguiente. Aquí tenemos una esofagitis eosinofílica, donde se ven más o menos los anillos, ¿no? Que se ven ahí en la radiografía. La siguiente. Si vamos a realizar una endoscopía, y la endoscopía, por ejemplo, si lo tenemos en el hospital, nuevamente bien. Sobre todo se explica el procedimiento que se va a realizar al paciente, ¿no? Y qué es lo que va a sentir. Y cada procedimiento que ustedes realicen tienen que hacerle primero un consentimiento, ¿no? Un consentimiento en el cual se le explica y el paciente a ese consentimiento se permite que nosotros le hagamos el procedimiento. Y vamos a observar sobre todo si es que hay un problema, tanto si hay estrechez del esófago, si hay alguna alteración, ¿no? Si tiene varices esofágicas, si tiene el paciente otro problema, ¿no? Como podemos saber si es un paciente que tiene eosinofilia, ¿no? Que tiene anillos a nivel del esófago. También este procedimiento nos sirve no solo para ver, sino también para poder, digamos, actuar, ¿no? Normalmente se usaba por los gastroenterólogos, ¿no? Sobre todo si es que están ante un cuerpo extraño, por ejemplo, ellos lo pueden realizar con eso. O si es que hay varices esofágicas y necesitan controlar el sangrado, también lo pueden realizar mediante es igual la imagen de cómo se ve una esofagitis por eosinofilia. Entonces las contraindicaciones es que el paciente no pueda tolerar esta prueba, ¿no? El paciente, no se puede realizar en pacientes que tengan ya una obstrucción intestinal, que estén hemodinámicamente inestables, ¿no? De repente con sus hemoglobinas bajas o que tengan, no sé, insuficiencia respiratoria. En pacientes que tengan alteraciones en la coagulación, ¿no? Si sus plaquetas son menos de 20.000, no se puede realizar el procedimiento. Lo siguiente. Igual la pH-metría es otro procedimiento en el cual igual también se pone una sonda a nivel nasogástrico, como se ve en la imagen, pero eso tiene que estar el paciente 24 horas. ¿No? 24 horas en el cual se va a controlar cuántos de acidez va hacia el tubo del esófago. Y de acuerdo a eso se va a implementar, se va a ver el tratamiento que va a recibir, ¿no? Debemos tener en cuenta también si los pacientes están, digamos, con muchos vómitos, ¿no? En mayor